Hola a todos, bienvenidos a nuestra mesa redonda del día de hoy. Somos el grupo número uno. Estamos conformados por Darío Calderón, Daniela Calderón, Gabriela Bedón, Keila Andrade, Alexandra Vinuesa, Ángela Castillo, Jocelyn Palma. Y bueno, comencemos con este tema muy importante que nos han dado pues para que nosotros podamos realizar esta mesa redonda, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y bueno, también clave para la psicología, ¿no? El legado del conductismo por John Watson. Este enfoque cambió completamente la forma en que se estudia el comportamiento humano, centrándose en lo observable y medible. Según Watson, creía que todos los comportamientos podían ser moldeables a través de estímulos externos, algo que influyó mucho en la psicología moderna. Hoy vamos a discutir qué aportes dejó este enfoque, cuáles fueron sus limitaciones y cómo sigue hasta el momento este tema tan relevante. Pues no, hoy seré su moderador para empezar con cada uno de nuestros panelistas, los cuales van a abordar ciertos temas relacionados, pues no. Y en este caso, pues vamos a comenzar con Daniela Calderón, que comenzará a hablar sobre los principios básicos del conductismo por Watson. Adelante, Daniela. Buenas noches, docente y compañeros. Principios del conductismo clásico de Watson. Muchas gracias, Darío. Bueno, Watson creía que la psicología debía centrarse únicamente en lo que se podía ver y medir, es decir, los comportamientos observables. Estaba muy convencido de que todo el comportamiento humano podría explicarse a través del condicionamiento, dejando fuera todo lo que no se podía observar directamente, como los pensamientos o emociones internas. Este enfoque fue una verdadera revolución, porque hasta entonces la psicología se enfocaba mucho en lo que no podíamos ver, como las emociones profundas y el inconsciente. Muchas gracias, Daniela, por tu participación. Muy interesante también, pues, ¿no? A continuación, vamos a seguir con Gabriela Bedón, con otro tema tan importante como esos aportes del experimento del pequeño Albert a la psicología, ¿no? Buenas noches, compañeros. Sí, exactamente, Daniela. Uno de los ejemplos más famosos de la teoría de Watson fue su experimento con el pequeño Albert. En este experimento, Watson mostró que se podía condicionar a un niño para que sintiera miedo, con un objeto o con un animal en este caso. Él trabajó con una rata blanca. Al principio, el niño no tenía temor cuando miraba a la rata, pero Watson a esto emparejó un sonido, un ruido fuerte que temía Albert. Después de varias repeticiones, Albert comenzó a sentir temor, incluso sin la aparición del sonido al mirar la rata. Esto demostró que las emociones también podían ser condicionadas y esto tuvo un impacto bastante profundo en la psicología. Wow, muy interesante ese experimento, ¿no? En todo caso, es un legado que no ha dejado, Watson nos ha aportado a la psicología, ¿no? Seguimos con Keila Andrade. Keila nos va a indicar sobre las críticas y cuáles son las limitaciones del conductismo clásico. Adelante, Keila. Buenas noches, compañero. Bueno, lo que es importante recordar también es que aunque el conductismo de Watson fue un gran avance, no todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Una de las críticas fuertes fue que Watson ignoraba aspectos importantes de la psicología, como los pensamientos, las emociones internas, la toma de decisiones complejas. Si su enfoque funcionaba bien para los comportamientos simples, pero no explicaba por qué la gente tomaba de decisiones o pensamientos o informaciones. Algunos psicólogos sentían que su visión era demasiado reducida y simplificaba en exceso la complejidad de la mente humana. Wow, también muy interesante, ¿no? Y obviamente para el tiempo que comenzó a ponerse de manifiesto todo este tema de Watson, pues realmente hasta la actualidad han llegado muchos avances también, pues, ¿no? Y bueno, también
otro tema muy interesante es la influencia del conductismo, ¿no? Con otras corrientes psicológicas. Eso nos va a hablar, pues, Alexandra Vinuesa. Adelante, Alexandra. Gracias, Darío. Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. Aunque el conductismo de Watson tenía sus limitaciones, influyó en muchas otras corrientes psicológicas. Uno de los ejemplos más claros fue de Frederick Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante. Esto fue basado en la idea de que no solo respondemos a estímulos, sino que nuestras acciones también son moldeadas por las consecuencias de nuestra conducta. Además, hoy en día el enfoque conductista sigue influyendo en áreas como la psicología cognitivo-conductual, que combina el análisis del comportamiento con el estudio de los procesos mentales. Gracias, Alexandra. Legado bastante importante por parte de Watson, ¿no? Y bueno, también, por otro lado, la evolución del conductismo hasta la neuroconductismo, ¿no? De este tema quiero que nos hable Ángela Castillo, por favor. Ángela, por favor, el micrófono, si nos puedes ayudar. Gracias. Perdón, discúlpeme. Adelante, Ángela. Mismo no se quedó estático. Con el tiempo surgieron nuevas formas de entender la conducta. El neoconductismo, por ejemplo, integró algunos conceptos internos, como las expectativas y los procesos de aprendizaje que no eran observables directamente, pero que igual tenían un rol importante. Esto amplió el enfoque conductista sin abandonarlo por completo. Aunque aunque el conductismo clásico de Watson ya no está tan en boga, sus principios todavía son fundamentales en la psicología moderna. Gracias, Ángela, por tu aporte, ¿no? Y bueno, también un impacto y toda la aplicación actual del conductismo, de este tema nos va a hablar Jocelyn Palma. Adelante, Jocelyn. Buenas noches, compañero y profesor. En sí, hoy en día muchos de los principios del conductismo siguen siendo aplicados, sobre todo en áreas como la educación y la psicología clínica. Las técnicas de modificación de conducta, por ejemplo, se utilizan para tratar fobias, adicciones y otros problemas relacionados con el comportamiento. En las aulas, los maestros utilizan refuerzos positivos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es interesante ver cómo algo que nació hace más de un siglo sigue siendo relevante en la vida diaria. Gracias, Jocelyn, por tu aporte, pues, ¿no? Y muchas gracias a todos por sus valiosas intervenciones. Y bueno, hoy hemos visto cómo el conductismo de Watson dejó una marca muy importante en la psicología, ¿no? Tanto en sus logros como en sus limitaciones. Aunque han sido criticados y modificados a lo largo del tiempo, su influencia es innegable, totalmente. Y con esto concluimos nuestra mesa redonda agradeciendo la atención y esperando que este espacio le haya permitido reflexionar más sobre la importancia de este enfoque, ¿no? Gracias a todos y hasta la próxima.